Hola, ¿qué tal estáis? Soy Juanma González y os hablo desde nuestro miniset, desde Libertad Digital, para hacer un monumental ejercicio veraniego de mirarme el ombligo, porque lo que te voy a contar a lo largo de los próximos minutos son las series de mi vida, que no quiere decir ni las mejores, ni las de más interés para vosotros, no, esto es un ejercicio, repito, de mirar hacia adentro, hacia mis propios recuerdos y simplemente contarte en el tiempo menor posible qué series han determinado mis aficiones a todo esto, que al final pues es lo que me ha motivado al final a estar delante de la cámara contando cosas de series y cine. Bueno, vamos a empezar por el principio de todas las cosas, al menos para Juanma González, de 44 años, cosecha del 81, buena cosecha, bueno, una buena peli de James Bond, solo para sus ojos, estreno de sus años. Bueno, la serie que de la que primero tengo recuerdo es una de dibujos animados, lógicamente. Se titula Inspector Gadget. Estoy seguro de que la recuerdas y la conoces. Incluso hubo una película de Matthew Broderick y una secuela para DVD bastantes años después. Pero esta serie, que era una coproducción entre Francia, Japón, Estados Unidos y más, y que se veía en los fines de semana en la 1, a eso de la hora de comer, realmente pues impactó mi joven mente. Unos títulos de crédito con una canción de Shuki Levy, que hacía muchos temas musicales para series de dibujos en la época, que era muy fácil de tararear, una animación bastante decente y un diseño de los personajes que me llamó mucho la atención, pero a mí lo que más me molaba era que el Inspector Gadget era el primer cyborg de la historia del que yo tenía conciencia, y además tenía un coche que se transformaba de deportivo a furgoneta, que yo creo que si eso se hiciera realidad algún día, pues bueno, me gustaría realmente verlo. Inspector Gadget es una serie que me cautivó tanto que cuando la quitaron sin previo aviso porque se acabó y pusieron Dragones y Mazmorras, que también me acabó gustando mucho, recuerdo que cogí una llantina que duró varios días y que no sé cómo me acabarían consolando mis padres. Bueno, probablemente poniendo un calcetín en la boca porque creo que fue gorda. El hecho es que todavía, 40 años después, lo recuerdo todo. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Juanma ya había crecido unos cuantos años y ese gusto por destrozar cosas naturalmente no había hecho más que crecer. De modo que series como El Equipo A, que empezó en 1983 de la mano del pope de la televisión de la época, Stephen J. Cannell, y también El Coche Fantástico, de un año antes de otro pope también de la tele de la época, que fue Gren A. Larson, pues me cautivaron absolutamente. En todas había coches y accidentes y también una violencia muy depurada, porque eran para un horario infantil, que pues cautivaron a mi joven mente, que de tal manera que incluso ese eco pues resuena en la eternidad, que dirían en Gladiator, porque tengo todas las temporadas en DVD compraditas. En su momento me dejé un buen pedazo de sueldo de la empresa. Bueno, el caso es que estas series las ha visto todo el mundo, son objeto de reposiciones en canales crecientemente más extraños con el paso de los años, y la verdad es que todo el mundo conoce el esquema de unas series que probablemente están ampliamente superadas, pero que yo creo que la inyección de nostalgia es indiscutible. Vamos a saltar a la siguiente, que también sigue en emisión, pero es que sigue todavía en producción. No voy a ser particularmente original en este listado. Los Simpson, que comenzó pues allá por el año 89, después de un leve trayecto por el show de Tracy Ullman como de dibujos animados de sketches, me volaron la cabeza. Bueno, como yo creo que se la volaron a toda la humanidad. El impacto en la cultura popular de los Simpson sigue siendo enorme, se siguen facturando temporadas, creo que vamos por la número 35, evidentemente ya nada es lo mismo, pero que se siga produciendo y gustando a los fans y con un sentido del humor bastante diferente y menos ingenioso, he de decir, cautivando a los espectadores infantiles, pues me parece que es síntoma de la enorme calidad de la creación de Matt Groening. Que voy a meter en este saquito también Futurama, que sigue en producción después de haber sido cancelada y recuperada en sucesivas ocasiones y siendo mostrada en Disney Plus, al igual que todas las temporadas de Los Simpsons, salvo algún que otro capítulo polémico censurado en su momento. Bueno, el caso es que ¿qué decir de Los Simpson? Pues la verdad es que no sabría por dónde empezar, pero la enorme cantidad de merchandising que dio lugar a los 90 es algo que me resulta absolutamente fascinante y todavía me sigo metiendo en Wallapop para encontrar cosas olvidadas por la gente y que probablemente estén ya en vertederos, pero en el vertedero de mi corazón todavía tiene un espacio, digamos. Bueno, por la misma época tenemos a Dragon Ball y Dragon Ball Z. Te dije que no iba a ser muy original, pero
te voy a contar que esta serie en España, al menos, se empezó a emitir en las televisiones autonómicas, y tanto si vivías en Galicia, que yo en esa época vivía en Galicia, como si posteriormente vivías en Madrid, que yo posteriormente viví en Madrid, pues tenías acceso a las distintas temporadas de Dragon Ball y Dragon Ball Z, su secuela, y las dos únicas creaciones, al menos en esa época, debidas a los animes originales, a los mangas originales de Akira Toriyama, porque las secuelas posteriores ya eran invención un poco de las cadenas de televisión posteriores, que bueno, realmente a todos los críos nos voló la cabeza también, y voy a dejar de utilizar ese término, lo prometo, por aquello de los 90. Tanto en su emisión en gallego, como en su emisión en castellano, las canciones, el sentido de la violencia y del espectáculo de este manga, pues resultaron totalmente novedosos para nosotros y nos internaron en un mundo de emociones fuertes que en su momento fueron muy comentadas por los padres. Pero voy a pasar ya a imágenes reales como las de Expediente X. Yo creo que es la primera imagen, la primera serie en imagen real que realmente me cautivó de una manera, pues por decirlo de una manera cursi, sustancial, hasta el punto de que sigo viendo Expediente X y repasando todos los capítulos y la complejísima mitología desplegada por Chris Carter a partir de esta serie del año 93, en donde nos descubrió la conspiranoia en pleno gobierno de Bill Clinton y sobre todo recuperó la moda de los extraterrestres de una manera pues original y diferente. Pero sobre todo lo que nos molaba era el reparto: David Duchovny y Gillian Anderson, que se conservan estupendamente bien y que por favor deberían salir en el remake que está preparando el director Ryan Coogler de Pantera Negra. Era pues, la culminación de la tensión sexual no resuelta. Realmente veíamos Expediente X para ver qué pasaba entre estos dos, pero es que luego era una serie que, en cuanto a su construcción como serie de terror, que bebe de la mitología del género, de la ciencia ficción también, por supuesto, pues es que era realmente buena. Los episodios de El monstruo de la semana eran incluso más interesantes que la gran conspiración que empezamos a seguir en los capítulos iniciales y finales de cada temporada o de cada mid-season de Expediente X, y sigue siendo una serie que está excelentemente realizada, incluso para los cánones actuales. De hecho, yo te diría que incluso mejor. Voy a saltar a otra de la misma época. En el año 97 comenzó una serie que realmente junto con Scream, Vigila quien llama, que reavivó los slashers y películas de terror de los 70 y 80 para los años 90 de una manera mucho más chistosa e irónica y autorreferencial, pero Buffy cazavampiros, que a lo largo de sus 7 temporadas a partir del 97 no solo lanzó a la fama a Sarah Michelle Gellar, sino que permitió a Joss Whedon realmente plantear una absoluta mitología de monstruos. Realmente fue una serie que su interés trascendió al público adolescente, es decir, que si tú analizas los registros que tiene la serie, la calidad de sus diálogos, de sus interpretaciones y del propio argumento desplegado por Whedon y sus equipos de guionistas, pues te dará lugar a una serie realmente apasionante incluso en los cánones actuales. Se está haciendo ahora mismo un remake que va aparejado a un nuevo reparto, pero en donde también saldrán los antiguos, que vamos a ver cómo está, porque no está implicado Joss Whedon, que ya sabemos que ha sido desterrado de Hollywood, probablemente con todo merecimiento, tras descubrirse los escándalos y el maltrato a sus actores en esta propia serie, Buffy cazavampiros, pero sobre todo en su labor de reedición y rerodaje de la película de la Liga de la Justicia, en donde básicamente todos acabaron a tortas. Voy a saltar unos poquitos años adelante para agilizar un poquito el vídeo, que ya llevamos 5, pero nos quedan otras 5. Yo soy un Losty, soy un chico de Perdidos, esta serie del 2004 que realmente nos hizo amar absolutamente a JJ Abrams antes de que algunos empezamos a odiarle de verdad cuando se hizo cargo de la franquicia Star Wars en la trilogía más olvidable que se recuerda en el cine reciente. Realmente nos sedujo con esta teoría de la caja de los misterios que es Perdidos, una serie en donde un enigma conducía a otro enigma y conducía a otro enigma y convivía con otros muchos enigmas alrededor, pero en donde realmente nos cautivaba
innovaron los personajes, las interpretaciones, el dramatismo, el sentido del suspense, la ambientación y realmente pues nos hizo divertirnos con la televisión en esa todavía semi-primigenia internet del año 2004 en donde todo el mundo empezó a volcar teorías sobre el destino de la serie. Un final que no gustó a todos, que evidentemente pues era una salida por peteneras porque el caos argumental que se había creado de una manera improvisada pues era tan grande que no se podía solucionar, pero que aún así yo le atribuyo cierta poesía y cierta emoción, como emocionante fue pues el final de muchos de sus personajes. Lost me parece que es historia de la televisión, acabe bien, acabe regular, eso es un hecho. Vamos a saltar a Breaking Bad, que uno a la dupla Better Call Saul, su spin-off dedicado al abogado interpretado por Bob Odenkirk, que también me parece una serie brillante cuando no superior a Breaking Bad. Una serie que a partir del 2008 pues realmente nos generó todo tipo de emociones contrapuestas por la transformación en villano de un personaje inofensivo, porque la paradoja era que cuanto más malo era, más nos gustaba, cuanto más torturaba a su entorno, más nos seducía este personaje, que realmente consiguió sacar nuestro lado oscuro en esta breve época de la televisión de oro, en donde observarás que no hay ninguna serie de David Simon, creador de The Wire. Me encanta The Wire, pero prefiero Breaking Bad, aunque solo sea por llevar a la contraria a muchos popes de la televisión. He de decirte que Breaking Bad se ha peleado hasta el último momento con otra serie de acción que era el Thriller 24 con Kiefer Sutherland y que al final se ha quedado fuera de la lista, pero que de todas formas ocupa un lugar de honor y te lo he querido mencionar. Vamos a saltar a la serie de 2014 de HBO, The Leftovers, una verdadera lección de drama, folletín y fantasía, en donde Damon Lindelof, la principalmente después de Detrás de Perdidos, junto al propio J.J. Abrams, algunos dirían que incluso más, realmente nos mantuvo en vilo con esta historia basada en una novela de Tom Perrotta que solo abarca la primera temporada, luego la serie siguió otras dos más, pero que se inventaban todo el territorio. Mi favorita, por cierto, es la segunda temporada ambientada en Texas, en donde pues con un equipo de actores maravilloso, con una atmósfera muy brillante, tanto en el pueblecito de Nueva York nevado como en la ambientación de Texas, como en esa salida por el campo de Australia, que fue la tercera temporada, pues a mí me gustó mucho. Es una serie que es todo dudas, realmente toca temas como la divinidad o si existe algo más allá, que naturalmente no tienen conclusión ninguna, y si tú aceptas el misterio que decía la canción de la segunda temporada de los títulos de crédito, pues yo creo que The Leftovers será una serie que te dejará un impacto absolutamente indeleble. Está editada en DVD, la tienes si no en HBO Max, y me sirve para saltar a una serie que tiene un registro absolutamente opuesto a todas las que te he contado hasta ahora, porque me faltaba una comedia, y la comedia que he seleccionado para estar son las 9 temporadas de The Office, que ahora mismo están siendo reelaboradas, continuadas en un spin-off protagonizada por Domhnall Gleeson, que se va a titular The Paper. ¿Por qué? Pues porque está ambientado no en una fábrica de papel, sino en un periódico digital en decadencia, esperemos que no se cumplan sus profecías, y que, bueno, pues en su versión original de Ricky Gervais fue una verdadera lección de humor negro, pero que en su versión americana, que es la que te traigo aquí, pues nos descubrió a una estrella de la comedia como Steve Carell y a otro amplio reparto de frikis que siguen siendo personajes verdaderamente entrañables en una lección de cómo humanizar a los payasos de la televisión. Steve Carell era un verdadero payaso, pero ese personaje éramos todos de alguna manera, un hombre con ansiedades, con ansiedad de ser el mejor jefe del mundo, con ansiedad de conectar y contentar a su entorno, que realmente desafiaba lo políticamente correcto de una manera a la vez muy cándida. Luego aparte tenías los personajes que te conducían por una trama de interés romántico, que también funcionaban, tenías a Dwight, que era un verdadero enfermo mental, y un equipo de secundarios absolutamente rico en matices. Y luego la estética de la serie en formato de falso documental, pues en su momento, ahora ya está muy viciado, muy hecho, muy sobado, pero yo creo que fue novedosa. Y acabo con otra serie de dibujos animados. ¿Por qué? Pues porque retorno a la infancia, ¿no? Cerramos el círculo con Batman, la serie animada del año 92, una prodigiosa serie de animación en donde realmente se creó uno de los hitos de este personaje, que es uno de los personajes de mi vida, y por eso tenía que haber algo de Batman en esta serie. La serie Gotham de la NBC, creo que recordar, me gustó mucho, pero
Batman, la serie animada, tanto por calidad técnica como por calidad de los guiones, estaban ahí Bruce Timm con los diseños de los personajes, precioso esa estética retro en plenos años 90, y los guiones de Paul Dini, por ejemplo, pues realmente generaron temporadas de pequeños capítulos autoconclusivos que realmente eran pues una joya de la nostalgia, porque el homenaje al cine negro estaba ahí, el homenaje a la fantasía de los años 50 estaba ahí, y yo creo que la mitología de Batman nunca ha brillado con más fuerza como en esta serie de animación. Bueno, creo que esta chapa de más de 10 minutos y 10 series acaba aquí. Espero que te haya interesado, espero que me dejes comentarios con tus series favoritas, porque no tienen por qué ser las tuyas, y de hecho es que estas ni siquiera son mis series favoritas, probablemente sean las series que más recuerdo y que más definen mi ideario, aquellas en las que pienso de una manera inmediata y que tienen, digamos, todo hecho en mi cabeza y forman parte de mi arquitectura interna, pero naturalmente hay muchas, desde Michael Landon, Autopistas al cielo, hasta, yo qué sé, cualquiera otra que se te ocurra. En la última, Departamento Q de Netflix, que me ha encantado. Bueno, sin más, te dejo y hasta el próximo vídeo.